Antes de hacerla, vamos a presentarles ya a nuestra próxima invitada. Se trata de Pilar Rahola, que se encuentra en Barcelona. Señora Rahola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Xavier. Menuda polvareda la que se ha liado con su libro sobre el Islam y con esas amenazas de muerte. Menuda, si le parece, ahora enseguida estamos con usted y nos cuenta todo lo que ha ocurrido. ¿Le parece? Me parece perfecto, gracias. Hasta ahora mismo. No se vayan, que ahora volvemos al telediario. Hasta luego. Se lo venimos contando. La República Islámica en España. El libro de Pilar Rahola, que denuncia la penetración del integrismo islámico en nuestro país a través de determinados imanes que se convierten en auténticos interlocutores de nuestras fuerzas sociales. Parece mentira, pero es un tema candente que en Cataluña además llama poderosamente la atención, puesto que, como ya saben, hay más de 600.000 islámicos como inmigrantes en Cataluña. Gonzalo Bans, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación de la inmigración, de la preocupación por el islamismo y algunos de los apuntes de este libro de la República Islámica de España? Exacto, efectivamente. Antes de que sea Pilar Rahola la gran experta, digamos, en de su libro, demos algunas pinceladas breves de la mano de Rodrigo Gavilán, el experto en asuntos de interior, de inmigración. Hemos intentado desgranar de una manera somera cuáles son la inmigración islámica en España. Fíjense, los inmigrantes musulmanes vienen a España por cuestiones económicas o incluso de supervivencia. Fíjense, en las últimas semanas, últimos meses, la ola de inmigrantes que está llegando pues del países del norte del África por todos los conflictos que están viviendo. Es decir, que vienen por una cuestión humana, podríamos decir, no por otra cosa. Entran en contacto, en primer lugar, con imanes moderados. Normalmente están dirigidos por Marruecos, que tienen imanes de un tinte moderado. Luego los diferenciaremos con los más radicales y también le podremos preguntar de ello a Pilar Rahola. Pero poco a poco, a lo largo de los años, se han ido imponiendo los salafistas, los imanes más radicales. ¿Qué son los salafistas? ¿Qué son los imanes más radicales? Pilar Rahola lo describe muy bien en su libro, pero hemos requerido, hemos buscado, nos hemos informado, y los salafistas son los que buscan seguir el Islam en base a las revelaciones, les digo textualmente, sagradas de los musulmanes, seguidores auténticos, es decir, que creen en el Corán, en las suras, de una manera pura, sin añadiduras y sin ningún tipo de alteración. De ahí a que muchas veces pues llamen a la guerra santa, a la yihad, etcétera. Crean un caldo de cultivo, por tanto, estos imanes radicales que poco a poco se van imponiendo a los moderados, donde salen radicales y son los que poco a poco se están imponiendo en Cataluña, no tan en Cataluña y en muchas partes de España, pero sobre todo en Cataluña. Luego veremos por qué. Vamos a ver más asuntos, qué es lo que esto supone. Las consecuencias que lo que acabamos de escribir supone. Cataluña se ha convertido, por ejemplo, en la líder, en la comunidad región líder en cuanto al reclutamiento de terroristas islamistas. No lo decimos nosotros, lo dice Europol. Hay un reconocimiento oficial de poderes públicos hacia algunos imanes radicales. Por ejemplo, el caso de Vilanova, de Cunit y de Lérida, de imanes que han estado imputados, incluso algunos han estado en la cárcel, pero que se han convertido en interlocutores válidos de estos ayuntamientos con las federaciones islámicas. También podremos preguntar a Pilar Rahola el porqué de todo esto. Y se calcula también los estudios en que el 10 y el 15% de la inmigración musulmana, atención, en Cataluña ya está simpatizando con Al-Qaeda, cosa que es francamente grave. Más asuntos, unas reflexiones que también que se pueden ver algunas de ellas en el libro de Pilar Rahola, y habla, por ejemplo, de las subvenciones del Estado a las federaciones y algunas mezquitas. Por ejemplo, habla de las federaciones que ocurren en Murcia, una zona donde también hay mucha inmigración. ¿Quiénes son los salafistas? Lo repito claramente, ¿qué es lo que pretenden? Pilar Rahola lo explica muy bien en su libro. El trato a la mujer, cómo le tratan, esos fanatismos, la mujer está sometida, no está sometida. El aprendizaje del Corán en las escuelas, es curioso, como lo describe también Pilar Rahola, cómo les hacen aprender de una manera muy mecánica, sin ningún tipo de reflexión, las suras del Corán, con lo cual no da la interpretación y, bueno, al discernimiento por parte de los alumnos. Y atención, en la parte final del libro se advierte sobre la islamofobia, porque una cosa es criticar lo que implica muchas de esta inmigración radical islámica, pero otra cosa es la islamofobia, que también es una injusticia, digamos, y es un peligro. Todo ello, Javier, lo habla claramente y es, desde luego, disfrutar y enterarse bien de lo que significa el Islam, la inmigración en España. Pilar Rahola en su libro. Pues vamos a ver que sea ella misma que nos lo cuente. Gracias, Gonzalo Bans. Pilar Rahola, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, Javier. Pilar, ¿sabe que usted se sale del guión? Lo digo porque, al menos aquí en España, todos los progres y todos los de izquierdas son partidarios de la causa palestina, abrazan la alianza de civilizaciones, consideran que Israel es un demonio punta de lanza del imperialismo yanqui. Usted, sin embargo, no opina necesariamente así y en su libro pone de manifiesto los peligros que usted ve al islamismo radical. Mira, yo, si me tuviera que definir de alguna forma, ideológicamente hablando, me definiría como alguien que tiene preguntas
y al final llega a algunas respuestas propias, no las que me imponen los dogmas de fe de cada ideología o de cada partido político. En los temas que tienen que ver con la política internacional, yo creo que hay una parte de la izquierda muy equivocada. Y como algunos temas concretos, como el tema de Oriente Medio o el tema del islamismo radical, lo conozco desde hace muchísimos años, cada vez creo que hay más gente que o habla con una profunda ignorancia del tema, o que tiene unos dogmas de fe absolutamente trogloditas con una buena empanada mental, o que sencillamente se está equivocando. Y en la defensa de los valores en los que creo, que son los valores de la libertad, los valores de la Carta de Derechos Humanos, los valores occidentales, yo creo que hay que alzar la voz en contra de la radicalidad islamista sin ninguna duda, y también en contra de todas las formas de terrorismo vinculado a esta ideología. Eso es lo que hago, es decir, gusta a unos, no gusta a otros. Ya me he hecho mayor, tengo el derecho a pensar libremente más allá de los dogmas de fe. Usted en su libro denuncia la penetración del fundamentalismo islámico a través de determinados imanes. ¿Cree que la situación es preocupante, especialmente en Cataluña? No solo en Cataluña, Cataluña es el epicentro del salafismo a nivel europeo, según todos los indicadores, servicios de inteligencia, por supuesto los expertos más importantes, informes policiales, todo lo que yo he tenido acceso que está en el libro es bastante inapelable. Ustedes que tienen un magnífico experto, que es Rodrigo Gavilán, saben muy bien de qué hablamos, porque además hizo un gran reportaje para Intereconomía sobre este tema. Cataluña en estos momentos tiene un problema muy serio, sobre todo con dos grandes movimientos radicales, que es el salafismo wahabí, vinculado a las teocracias wahabís de Oriente Medio, de las grandes teocracias del petroislam, lo que Gilles Kepel llama el petroislam, y luego está el fenómeno vinculado a los movimientos pakistaníes, que es el fenómeno tabligh, que es de una gran importancia y también de una gran radicalidad. No estamos hablando de violencia, hablamos de radicalidad ideológica, que obviamente puede derivar finalmente en violencia. Pero también es un foco muy importante de atención y preocupación Murcia, todo el Levante de alguna manera, es un foco muy importante de preocupación Melilla, y en cierta medida también en Ceuta, lo es también Madrid. Es decir, el fenómeno radical en todos sus apartados, desde el salafismo y el wahabismo hasta los tabligh, los takfir, etcétera, no quiero marearlos ahora, está muy bien implantado en España, ha crecido muy deprisa. Ustedes hacían la crónica muy bien hecha, como la gente llega buscando la vida, trayendo su religión sin ningún tipo de problema, pero algunos de estos acaban conectando con el fenómeno radical y se radicalizan en España, y todo esto realmente es de una gran importancia y cada día de una preocupación mayor. Pero ¿por qué Cataluña se ha convertido en ese foco que atrae tanto al inmigrante islámico? Porque quizá para el nacionalismo catalán resulta cómoda esta inmigración más que otra. Javier, eso, si me permites, la claridad con la que hablo siempre es una tontería. El nacionalismo no tiene, ningún tipo de nacionalismo tiene opinión sobre el radicalismo islamista. Esa es una teoría que se empescó en su momento algún contertulio vuestro y que ha hecho fortuna, pero que no es cierto. Lo único que hay vinculado al nacionalismo es que en un momento determinado la Generalitat abrió una oficina en Casablanca para conseguir que en lugar de venir ilegales viniera gente con trabajo, pero nada más. Y el hecho de pensar que a alguien le gusta, alguien porque habla árabe en lugar de hablar castellano, es una tontería absoluta. De hecho, hay más ciudadanos ecuatorianos que musulmanes en Cataluña, por tanto, es un disparate. No, no va por ahí. Yo no conozco las causas del por qué Cataluña ha crecido tanto, pero bueno, podríamos ponerle el microcosmos Murcia, que también ha crecido muchísimo el radicalismo, en este caso vinculado a una organización llamada Justicia y Espiritualidad de corte marroquí, también radical, cuyo jeque máximo, que es el jeque Yassim, aspira, por ejemplo, a la República Islámica de Marruecos en la misma línea de la República Islámica de Khomeini. Es decir, que tenemos varios focos muy radicales y muy serios. ¿Por qué en Cataluña? Porque llegaron muchísimos migrantes, más que en otros lugares, porque había una posibilidad económica, porque unos trajeron a otros, y porque también hay mucho mito, especialmente en el Magrib, respecto a Barcelona como ciudad. Es una ciudad muy referenciada. Pero yo no tengo la respuesta completa a esto. Y bueno, ustedes pueden pensar que tiene que ver con el nacionalismo. A mí me parece muy surrealista. Pero, no, bueno, sin entrar en detalles del tema del nacionalismo, ¿por qué esa tolerancia, por ejemplo, a los imanes de Cunit, de Lleida, de Vilanova, imanes que, estando condenados, se les deja seguir ejerciendo su actividad y se convierten en interlocutores válidos para las autoridades catalanas? Pero no en Cataluña solo. Es que la alianza de civilizaciones ya es un gran error.
por ejemplo, porque convierte en interlocutores a tipos que están haciendo un discurso contra Occidente o que están haciendo un discurso contra el siglo XXI. Yo creo que hay un error global de las administraciones españolas, también de las catalanas, y muy especialmente las vinculadas a la izquierda, respecto a quién tiene que ser interlocutor. El primer gran error es considerar que el interlocutor de un colectivo humano es un imán, porque eso ya descarta a las mujeres. ¿Por qué tiene que ser el líder religioso? ¿El interlocutor con los colectivos ecuatorianos es un cura católico? ¿Verdad que no? Es una entidad, son grupos, etcétera, con los ciudadanos chinos. ¿Y por qué con el mundo islámico tiene que ser el imán? De todas formas, hay imanes moderados, la mayoría de ellos, que pueden hacer una buena interlocución. Pero ¿qué pasa? Que como no sabemos nada, la mayoría de nuestros representantes políticos no tienen ni idea del tema. Ver un tipo barbudo que dice que es un imán y piensan que es el que puede hablar con la comunidad. Nos hemos zampado con patatas ayudas públicas a grupos vinculados a una idea radical del Islam. Y el ejemplo más claro, por ejemplo, es el interlocutor máximo con la administración catalana, es el líder del Tabligh. El Tabligh es la organización radical más importante del mundo. En su congreso en Bangladesh hace un año, reunió 5 millones de personas y su objetivo máximo es conseguir utilizar la tecnología del siglo XXI para destruir el siglo XXI y volver al siglo VIII. ¿Por qué las administraciones convierten a estos tipos en interlocutores? Bueno, esa es mi lucha y la de otros muchos, ¿no? Porque se equivocan, porque no han entendido nada, porque hay un discurso de izquierda equivocado, porque hay gente de la izquierda que ve un cura católico y tiene un sarpullido, pero ve un imán y tiene un orgasmo, y aún estamos ahí, porque confunden el concepto de multiculturalidad, se meten en una empanada mental con estos temas, no entienden que dar la mano al Islam es bueno, pero darla a los radicales es malo, que no es lo mismo, que los dioses no son el problema son las ideologías. Pero, ¿sabe qué pasa, Javier? Que en España y en Cataluña, por supuesto, no hablamos claro de estos temas, y cuando hablamos claros tenemos problemas. O te sitúan en la maldad islamofóbica, o tienes problemas con los radicales, o te hacen el ostracismo más absoluto. Pues en ese sentido hay que reconocer, Pilar, que usted ha sido valiente con este libro, porque como le decía al inicio de esta conversación, para la progresía española hay que abrazar el islamismo, por muy radical que sea, aunque en ocasiones es un lobo con piel de cordero, y usted, prescindiendo de la corrección política, denuncia claramente la misoginia violenta, la segregación femenina, por ejemplo, cosa que los progres deberían conocer a la perfección de ese islamismo radical, ¿no le parece? Yo soy, como bien saben, no voy a descubrir nada ahora, una feminista convencida, pero me avergüenzo de algunas feministas en el tema del Islam. ¿Dónde estamos las mujeres que hemos luchado por nuestros derechos? Observando cómo en nuestro país hay mujeres violentadas, esclavizadas, segregadas de la sociedad. ¿Cómo puede ser que en nombre de la libertad se defienda el burka o el niqab, que es la cárcel textil? Es la segregación máxima, y sin embargo esto ocurre. Yo creo que la izquierda en este tema tiene que desarrollar muchísimo el discurso, pero también pasó lo mismo en Francia, en Holanda, en Inglaterra, que van variando de posición. ¿Por qué gente como Bernard Henry Levy levanta la voz y dice, están ustedes equivocándose? Hay una izquierda que en el tema del Islam traiciona la libertad. Me dice, usted es incorrecta. Es que yo me río de la corrección política. Oiga, yo creo que lo que hay que tener es muy claro cuál es el campo de juego. El campo de juego es la civilización moderna. Son los principios de la libertad, son aquello que nos han convertido en una sociedad libre. No estoy dispuesta en nombre de una ideología o de una religión a que perviertan esas reglas de juego. Y yo creo que tenemos un problema enorme con los radicales islamistas más fanáticos, pero tenemos también un problema con determinada progresía que no se atreve a alzar la voz, o que minimiza o que justifica. Antes usted me hablaba de Oriente Medio, pasa lo mismo. Yo estoy a favor de un Estado palestino. Pero es que hay gente que en nombre de un Estado palestino te justifica el terrorismo. Y eso no. O te justifica Hamas, que casa niñas de 8 años, que convierte a niños en bombas humanas. Esto es una locura para mí. Y yo, antes que ser de derechas, de izquierdas, de centro o Kumbaya, soy fundamentalmente una ciudadana que cree en la libertad, que cree en la civilización moderna, que cree en los valores occidentales y que le preocupa mucho que esos valores estén en juego. Pues y hay que entonces alzar lo que la hay, voz. Pero señora cuando la Rahola, alzas, es mucha desinformación, me da la impresión, porque usted denuncia claramente el totalitarismo y los muchísima. ataques a la libertad que quiere imponer el fundamentalismo islámico, y aquí en España parece que estamos mirando para otro lado, ¿no? Permanentemente. Mire el debate sobre el velo, por ejemplo. ¿Cree que es normal que un padre
coja a una niña de 7 o 8 años que pasó en Gerona, la saque de la escuela porque la obliga a ir tapada de la cabeza a los pies, porque le ponía una falda larga que no le permitía ni ir a piscina, ni hacer gimnasia, ni correr durante el patio, 8 añitos. En la escuela dice que la niña no puede ir vestida así porque tiene un código interno que no lo permite, gracias a Dios o gracias a la inteligencia. Y la Generalitat de Cataluña, en ese momento en manos del tripartito, decide que tiene razón el padre, el fanático, y en lugar de culparlo y multarlo por haber sacado a la niña de la escuela, premia al padre fanático y castiga a la escuela y obliga a que la escuela acepte a la niña de esa forma. Como ejemplo de estos 50.000, estamos equivocándonos de lado. Evidentemente el lado es la niña, pero esa niña que a los 8 años la segregan con una cárcel textil, le están diciendo que ya está en el mercado y que las ideas